buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy, pero sobre todo la intención de este programa es llevarle información certera con profesionales de la salud para día a día abordar temas de su interés o sobre todo también despejar algunas dudas porque somos muy dados a los mitos y a lo mejor pensamos algo que no tiene razón. Bueno, pues fíjense que vamos a ver esta información justamente y regresamos para comentarla. Te despiertas por la mañana y sientes las manos rígidas, como si te costara mover los dedos. A lo largo del día, el dolor en las articulaciones aumenta y actividades cotidianas como abrir un refresco, escribir o incluso caminar se vuelven más difíciles. Estos podrían ser los primeros signos de artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que afecta a millones de personas en el mundo. La artritis reumatoide no es solo un problema de las articulaciones, es una condición en la que el propio sistema inmunológico ataca los tejidos sanos, causando inflamación crónica que, con el tiempo, puede dañar no solo las manos, rodillas o pies, sino también órganos como el corazón, los pulmones y los ojos. Afecta principalmente a mujeres entre los 30 y 50 años, aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida. Sus causas exactas no se conocen del todo, pero factores genéticos, hormonales y ambientales pueden influir en su desarrollo. El diagnóstico temprano es clave. Mientras más pronto se detecte, mayores son las posibilidades de controlar la inflamación y evitar daños irreversibles. Afortunadamente hoy existen tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida, desde medicamentos hasta terapias físicas y cambios en el estilo de vida. Cada persona puede encontrar una forma de sobrellevar la enfermedad y mantenerse activa. En Salud para Todos hablaremos sobre artritis reumatoide, sus síntomas, tratamientos y cómo quienes la padecen pueden seguir adelante con bienestar, porque conocer nuestra salud es el primer paso para cuidarnos mejor. Efectivamente, siempre hay que cuidarnos muchísimo. Lo más importante es la salud. Lo demás viene por añadidura. Así que ya escucharon, vamos a hablar acerca de artritis reumatoide y esto lo haremos de la mano de la doctora Wendy Citlali Anaya Ramos, a quien le damos la bienvenida y por supuesto le agradecemos que esté con nosotros en el estudio porque todos los profesionales de la salud que nos visitan, bueno, pues dejan sus cosas, sus pendientes, consulta, etcétera. Por eso queremos aprovecharlos al máximo y valoramos el que estén aquí. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Estamos listos. Listos, estamos más que listos. Y hablando de ello, para que si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Estamos, como mencionamos, aprovechando a la doctora y ella nos va a comentar todo acerca de este tema. Pero vámonos al principio, doctora. ¿Qué es la artritis reumatoide y sobre todo en qué se diferencia con otras formas de artritis? La artritis reumatoide es una enfermedad degenerativa que se da principalmente porque el sistema inmune está sobreexpresado. Entonces el sistema inmune ataca al paciente. Esa es la diferencia con otro tipo de artritis. Nosotros como reumatólogos vemos muchas enfermedades autoinmunes, sin embargo artritis reumatoide se caracteriza porque los pacientes van a presentar inflamación en articulaciones o coyunturas, pero esta tiene que ser de forma simétrica. Como decía la cápsula, presentan rigidez en la mañana, pero esta por lo general debe de ser mayor a 30 minutos, casi siempre más de una hora. Esa es la principal diferencia con otro tipo de artritis que nosotros vemos. A ver, pero entonces, ¿qué es nuestro sistema inmune? ¿Qué es el sistema inmune que se ve afectado y entonces causa diferentes tipos de problemas? El sistema inmune es lo que nos protege de bichos extraños. Entonces, el sistema inmune todos nacemos con él, sin embargo, por lo general, nos ataca de los principales virus, bacterias y hongos. Sin embargo, en este tipo de enfermedades que son autoinmunes, significa que el sistema inmune lo ve a uno como extraño y lo ataca a uno mismo. Entonces, en resumidas cuentas, es que tu sistema inmune te está atacando en diferentes órganos y sistemas. O sea, es como el sistema inmune, digamos que es como un gran ejército que tenemos para protegernos de los virus y las bacterias. Pero ¿en qué momento nosotros somos
O sea, nosotros mismos somos los propios extraños en nuestro cuerpo. Porque para poder tener artritis reumatoide tienes que nacer con un gen ya destinado para esta enfermedad. O sea, es decir, una predisposición. Exacto. Entonces naces con un gen ya destinado en tu código genético. Sin embargo, pues este gen se tiene que despertar para que genere las células contra ti mismo, que son células que nosotros llamamos proinflamatorias. Entonces, digamos que ya tenemos esa predisposición, está como, digamos, como dormido, y en ese momento, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué alarma despierta a este gen? Casi siempre despierta un gen, la exposición a plaguicidas, pesticidas, metales pesados, infecciones. No cualquier infección, son infecciones grandes. Por ejemplo, en su momento el COVID, nos dimos cuenta que despertaba muchas enfermedades autoinmunes, influenza, VPH, VIH, y algunas infecciones que se han documentado a nivel de la boca, que son muy características que prenden la artritis reumatoide como tal. A ver, también quiero saber cuáles son o cuál es la característica de las enfermedades autoinmunes, ¿no? La principal característica de ellas es que el paciente empieza a tener pérdida de peso, pero este no es en grandes masas, es progresivo. O sea, el paciente se da cuenta que va perdiendo peso 1 kilo cada 2 meses, va teniendo mucho cansancio. Casi todas, la mayoría de las enfermedades autoinmunes generan artritis, que esto es que una articulación o coyuntura cumpla 5 características: que se ponga grande, el doble o triple de su tamaño, rojo, caliente, doloroso, y que debido a esto no pueda moverlo por lo menos 2 semanas seguidas. Que yo siempre le digo a los pacientes, es como si esa articulación estuviera discapacitada 2 semanas, y eso no lo va a quitar nada. O sea, aunque le pongan cremitas o se tomen un medicamento para el dolor, la artritis persiste, que ahí es donde tienen que buscar a un profesional de la salud. Entonces, digamos que es como el tiempo aproximado son como 2 semanas. Pero, a ver, entonces, ¿cuáles serían los primeros síntomas que pueden iniciar esta artritis reumatoide? Casi siempre es la artritis, por lo general, que es la forma en la que los pacientes buscan la atención, porque ellos lo refieren como me duele las articulaciones, pero ya cuando uno los va revisando y cuando uno les va preguntando más a fondo, te das cuenta que no solo duele, más bien están inflamadas, están hinchadas. Entonces ahí es cuando empiezan a sentirse esos síntomas que nos mencionaba, ¿no? Que está grande, rojo, caliente y doloroso. Ahora, ¿a qué edad suele aparecer esta enfermedad y quiénes tienen más riesgo de padecerla? Porque podríamos pensar, y usted nos dirá si estamos en lo cierto, que las personas adultas mayores son como los más propensos, pero ¿cuál es la respuesta? De hecho, la mayoría de las personas piensan que la artritis reumatoide solo se da en pacientes de la tercera edad, y en realidad no. Tiene 2 picos importantes. La artritis reumatoide casi siempre se da de los 25 a los 35 años, y muchas veces se nos debuta después del embarazo, porque tiene, aparte del componente genético, tiene un componente hormonal. Entonces, ahí es cuando es lo más característico que se dé en adultos jóvenes, en realidad. El segundo pico se da después de los 65 años, y lo que se ha visto es que es más predisponente en mujeres que en hombres por el componente hormonal, principalmente los estrógenos. Uy, bueno, sí, hemos hablado de diversos temas y la población femenina pues sí tiene varias afectaciones. Pero bueno, en este sentido, con estos picos, mencionabas que también después del embarazo, ¿qué pasa si tiene alguna afectación? Si queremos volvernos a embarazar, ¿todas las mujeres que están en gestación pueden tener esta predisposición o solamente son casos aislados? Por ejemplo, cuando un paciente está embarazada y nace el producto, que es lo que más vemos, por aquí nace el producto y como a la semana empiezan con artritis. Entonces, no es una contraindicación tener artritis reumatoide, y en el caso contrario, si la paciente ya está diagnosticada con artritis reumatoide y tiene un tratamiento ya establecido, de hecho, siempre le comentamos a la paciente que nosotros nunca le vamos a quitar el derecho que tiene para ser mamá. Entonces, lo único que tiene que hacer es acudir con su reumatólogo y decirle que quiere embarazarse, porque los medicamentos que nosotros utilizamos, la mayoría están prohibidos en el embarazo por alteraciones en el producto. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner literalmente en una fase de la enfermedad que nosotros llamamos remisión, que esa remisión es como dormir a la enfermedad, saber que está dormida, y preparar a la paciente porque hay que retirar medicamentos para poder lograr el embarazo y evitar el riesgo en el producto.
Entonces, se puede lograr un embarazo a pesar de que la paciente tenga artritis reumatoide sin ninguna complicación en el producto. Por lo general, cuando nace el producto, ahí es donde nosotros vemos que empieza ya con la inflamación porque hay una descarga hormonal. Y lo que tiene que hacer un reumatólogo es ajustar el tratamiento nada más. La lactancia tampoco está prohibida, de hecho, dejamos medicamentos que están autorizados en la lactancia. Ahora, en este sentido, hablamos de las medicinas, ¿no? Medicamentos que puedan llegar a afectar al producto, pero podemos, pues de manera coloquial, como decimos, pasarle la enfermedad al bebé. Eso es incierto porque cuando nosotros tenemos un embarazo, pues no lo logramos solas, necesitamos el óvulo y el espermatozoide. Entonces, tanto óvulo como espermatozoide dan el 50% del código genético de ese producto. No hay forma de que nosotros sepamos si, por ejemplo, la mamá tiene la artritis reumatoide, si nosotras como mujeres le pasamos el gen ya destinado para la enfermedad del producto o si viene del papá. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, no es que se herede al 100%, es 50-50 y es literalmente suerte. Pues sí, porque hay muchos casos de mujeres embarazadas que a lo mejor pueden detonar otro tipo de padecimientos y el gen, ¿no? Esa predisposición no estar latente o no desarrollarse en esa etapa. Ahora, ¿cómo afecta esta enfermedad a la calidad de vida de los pacientes? Le afecta bastante porque por lo regular cuando un paciente llega con un reumatólogo, la verdad es que ya pasó mucho tiempo. La mayoría de los artículos que nosotros vemos es que los pacientes no llegan luego que tienen el dolor o la inflamación. Por lo general llegan 2 años después, pero es 2 años después de que la enfermedad ya hizo estragos en su cuerpo. Y esto pasa principalmente porque llegan con médicos que son generales, internistas, que los están protocolizando y el paciente a veces se pierde porque les dan el medicamento para disminuir la inflamación y entonces los pacientes se confían y dejan de ir a la atención. Cuando por fin los pacientes ya tienen una deformidad que es visible y que obviamente lo pueden encontrar en cualquier página de internet de cómo se ve la artritis reumatoide a nivel de manos, que es como lo que más los impacta, es cuando empiezan a buscar ya como tal un reumatólogo, pero para eso ya hubo una destrucción articular. Entonces, eso disminuye la calidad de vida del paciente porque no solo es en manos, se da en todos los órganos, como lo vimos en la cápsula, se puede llevar ojo, pulmón, riñón, intestino, corazón, entonces todo lo que la enfermedad ya dañó, como reumatólogo tú ya no lo puedes corregir. El tratamiento va enfocado para que no se genere más daño. Bien, pues entonces ya surgieron varias dudas acerca de esto que nos está mencionando, pero ¿qué le parece, doctora? Amigos, si hacemos una pequeña pausa, es muy breve y le hacemos la invitación para que si usted también en casa quiere preguntar algo, lo puede hacer vía telefónica, vía Facebook o también vía WhatsApp. Continuamos. Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, lo que equivale a más de 23 millones de personas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de artritis reumatoide con la doctora Wendy Citlali Anaya Ramos. Ella es reumatóloga. A ver, doctora, cuando nos íbamos a la pausa, mencionaba cuestiones importantes. ¿Se conoce la causa exacta de la artritis reumatoide? Pues más que nada tienes que nacer con el gen y ese gen tiene que despertar. Si me pregunta en cuanto a lo más común que lo despierta, ya está relacionado al tabaquismo, porque el tabaquismo genera algo que nosotros llamamos citrulinización. Entonces, el paciente citrulina y eso genera la inflamación. Bien, ¿es una enfermedad hereditaria o influye más al estilo de vida? No, es una enfermedad hereditaria. El paciente tiene que nacer con el gen ya destinado para esa enfermedad. No hay algo más que lo desarrolle. De hecho, ya está designado en su código genético. ¿Hay algunos factores
ambientales que puedan aumentar el riesgo de desarrollar esta artritis? Sí, la exposición a plaguicidas, pesticidas, metales pesados, infecciones grandes, no infecciones chiquitas, influenza, COVID, herpes, varicela lo puede generar, porque de hecho también se da en niños, y el tabaquismo. Oiga, cuando dice pesticidas, etcétera, como que pensamos solamente a lo mejor personas que se especializan y trabajan cerca de ellos, etcétera, pero nosotros como ciudadanos estamos expuestos o metales pesados. ¿Cómo podemos tener ese contacto que a lo mejor hay productos que consumimos que tienen estos metales pesados, no lo sabemos y entonces ese también creo que es un punto interesante. A veces hacemos cosas, tenemos hábitos que no sabemos, estamos consumiendo, nos están dañando y podríamos evitarlos. Sí, de hecho también es incierta esa parte porque cuando uno compra frutas y verduras, pues no sabemos realmente cómo es que fueron cultivadas o cosechadas. Entonces, muchas veces ha habido alertas sanitarias por riegos que han estado contaminados. Entonces, ahí sí literalmente no hay forma de controlarlo. Uno compra las cosas y piensa que está con la mejor calidad, pero hemos tenido problemas también con eso, que a veces son regados o están cosechados cerca de ríos que están contaminados, y esa sería como la forma más práctica y más fácil de consumir metales pesados sin necesidad de estarlo consumiendo como tal o sin saber que lo consumes. Justo eso, por eso la pregunta, a lo mejor nosotros pensamos que estamos haciendo o tenemos hábitos sanos y a lo mejor puede que no tanto. Hay que siempre lavar, desinfectar y estar muy atentos de todo lo que preparamos en casa para nuestra familia. Ahora, justamente, ¿no? Hablaba del tabaquismo o también la obesidad y que pueden desencadenar o empeorar esta artritis. Sí, más que nada el tabaquismo, porque el paciente citrulina, eso ya está confirmado. De hecho, probablemente más adelante vamos a hablar de cómo es que se diagnostica, pero el anticuerpo específico para diagnosticar artritis se llama anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, por eso el tabaquismo citrulina, y eso es lo que nos activa como tal. ¿Citrulina cómo? Sí, es una forma a nivel celular en lo que genera esto que nosotros llamamos citrulinización, como que forma más cantidad de células y entonces eso como activa la enfermedad. O sea, es como una acción. Es una acción. Citruliniza. Citruliniza. Entonces, por eso el anticuerpo lleva ese nombre y se conoce que el tabaquismo hace eso, citrulinar. Entonces, como citrulina, activa la enfermedad. Si la enfermedad no estaba, ese es uno de los principales factores predisponentes para que se active el gen. Y de ahí la importancia de, además de ello, pues alejarnos del tabaco. Ahora, ¿el estrés tiene algún papel en el desarrollo o también que pueda empeorar esta enfermedad? No, en realidad el estrés no tiene nada que ver con la enfermedad, pero sí es un hecho que cuando nosotros damos un diagnóstico, tiene muchos mitos la artritis reumatoide. Entonces, cuando nosotros le decimos a un paciente, tienes artritis reumatoide, automáticamente llega a su mente todo lo que tal vez es falso, de que van a dejar de caminar, que van a morir por eso, que van a quedar chuequitos, que eso es lo que más impacta al paciente. Entonces, por ende, viene una carga de estrés que ellos no tenían contemplado. Con esto se desarrolla otra enfermedad que nosotros vemos que se llama fibromialgia, pero es totalmente diferente a la artritis reumatoide. Por eso muchos pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoide, siempre llegan y te dicen que están peor, pero cuando tú los revisas te das cuenta que no es la artritis, es la otra enfermedad y eso sí tiene un componente de estrés. A ver, entonces el estrés como tal no es que vaya a generar o a provocar la artritis, pero nunca será bueno estar estresado en niveles importantes por el sentido de que se puede dar otro padecimiento, ¿no? Exacto. Y entonces, también quería preguntarle, ¿no? De cosas que mencionó al inicio. Dice que llega el paciente 2 años y medio más tarde, ¿no? Y esto ya no se puede revertir, pero ¿cómo saber si de repente tengo una inflamación, un dolor que no es artritis, ¿no? O que se va a convertir en artritis reumatoide, a cuando de verdad ya tengo que acudir en etapa 1 o en edad temprana? Cuando un paciente tiene dolor articular, hay que buscar siempre las 5 características, ¿no? Que duele, pero no esté literalmente aumentado de tamaño. Por ejemplo, si es el codo,
que el codo se vea del mismo tamaño que el otro codo, ¿no? Si aumenta su tamaño 2, 3 veces su tamaño normal, está caliente, obviamente doloroso, que eso es lo que nota el paciente, pero aparte de eso no puede flexionarlo, no puede estirarlo, o sea, literalmente está discapacitado. Eso es una artritis, eso no es solo que duele. Y entonces ahí es cuando hay que buscar la atención médica temprana. Bien, más adelante veremos si a los deportistas de alto rendimiento también por utilizar mucho las articulaciones, también puede haber un desgaste y esto lo pueda generar. Ahora, ¿cómo se va a diagnosticar la artritis reumatoide y qué pruebas se van a necesitar? El diagnóstico de artritis reumatoide, literalmente para un reumatólogo, es meramente clínico. De hecho, nosotros nos vamos mucho a qué nos dice el paciente, cómo evolucionó la enfermedad. Por eso, ese cuestionario que nosotros le hacemos va muy enfocado a cuándo empezó, cómo empezó, las características del dolor, qué pasó, qué se tomó, qué no se tomó. Siempre cuando llega un paciente a mi consulta, le digo, esta consulta es muy lenta, porque a mí me interesa cada punto que usted me pueda decir, porque tiene mucho que ver con lo que dice el paciente. Posteriormente nos vamos a la exploración. Los reumatólogos nos adiestran para que por medio del tacto nosotros sepamos si una articulación estuvo o está inflamada en ese momento. Una articulación no miente, cuando estuvo inflamada o está inflamada deja cicatriz, que nosotros le llamamos al tacto engrosamiento sinovial. Ah, o sea, aunque ya esté desinflamada, deja esa cicatriz. Sí. Y ustedes tan solo tocando lo pueden percibir. Sí. Y de hecho, a veces los pacientes me dicen, es que solo me duele. Y ya les digo, déjenme revisarlo, ¿no? Lo reviso, lo toco y le digo, no solo le dolió, se inflamó. Entonces, ¿Pero desde cómo ahí, se siente, doctora? cuando un paciente estuvo inflamado, Sí. se siente como un globito lleno de harina. Es una consistencia muy diferente. De hecho, nos adiestran así, con globitos, para estar haciendo memoria táctil. Entonces, cuando una articulación estuvo inflamada, se siente así, un globito lleno de harina. Y cuando una articulación estuvo inflamada y está inflamada, se siente como un globito lleno de harina con agua. Y cuando una articulación está inflamada en ese momento, pero no estuvo inflamada antes, se siente como un globito de agua. Entonces, literalmente vamos haciendo memoria táctil. Claro, y es que, bueno, pues haciendo memoria, pues sí, son diferentes texturas, ¿no? Y entonces en cualquier parte del cuerpo, así con estos movimientos ustedes pueden percibir. Qué interesante, qué interesante. Y estos ejemplos, pues ya siempre nos vamos a acordar, ¿no? A ver, preguntas del público, porque ya nos están llegando, gracias a todas las personas que participan con nosotros en el programa. Doctora, ¿la artritis solo afecta a las manos? No, de hecho la artritis, comúnmente la gente piensa que solo afecta a articulaciones, pero en realidad afecta a todo. Lo más común obviamente son articulaciones de manos. De hecho empieza siempre con estas articulaciones de manos. También puede ser esta. O sea, ¿como los nudillos? Los nudillos, ajá. Entonces son los nudillos y la parte más proximal de esta parte de las manos. Eso es como lo más característico, pero puede empezar en cualquier articulación. Y también hay que recordar que hay un tipo de artritis reumatoide, porque existen dos, existe la de buen pronóstico y la de mal pronóstico. La de mal pronóstico no afecta como tal articulaciones, se va más a órganos y sistemas. Entonces ahí es lo más peligroso. Buen pronóstico y mal pronóstico, ¿esos son los tipos de artritis reumatoide? En sí, la literatura no lo divide en dos, pero nosotros lo dividimos en dos, de acuerdo a los marcadores, que son los anticuerpos y el factor reumatoide. Y entonces, bueno, las dos son padecimientos, pero una es ¿cómo mal diagnosticada? Una es de mal pronóstico, mal pronóstico y la otra es de buen pronóstico, pero sí hay que aclarar que ninguna de las dos es buena y mala. Las dos son malas. O sea, de preferencia no se debe dar de ninguna de las dos. Por supuesto. Bien. Una artritis mal llevada, ¿qué consecuencias puede tener? Pregunta el público. La principal consecuencia es discapacidad, porque obviamente la que se va más a nivel articular, que sería la de buen pronóstico, pues ella la va a dejar con una discapacidad en muy poco tiempo. De hecho, dependiendo las características del paciente, que es lo que me decía de la obesidad, si el paciente tiene obesidad, pues obviamente eso va a deteriorar más las articulaciones por el peso que tiene. Entonces la discapacidad se puede dar hasta en 2, 3 años, que es un muy poquito tiempo. Muy corto. Pero si es de mal pronóstico, lo primero que va a llevar es, y lo que hemos visto es perforación de ojo y afectación en el pulmón. Entonces, por cualquiera de los dos, ya sea bueno o mal pronóstico, obviamente lleva una discapacidad de diferente tipo, pero lleva una. Oiga, doctora, ¿y la artritis reumatoide cómo avanza? Estoy hablando de temporalidad. ¿Es lenta? ¿Es muy rápida?
¿cómo vamos notando este deterioro? Cada paciente es diferente, pero es un hecho que cuando el gen se despierta, el objetivo de la enfermedad cuando despierta es literalmente matar al paciente en el menor tiempo que se pueda. Porque es lo que le digo, no solo se va a las articulaciones, o sea, se va a órganos y sistemas. Y es como si yo le dijera a un paciente que no va a comer y dormir hasta que termine una actividad, pues la enfermedad es igual. O sea, lo que quiere es terminarlo lo más pronto que se pueda. Y entonces cada paciente es diferente, no está ya programado de que en tanto tiempo va a evolucionar. Algunos son más lentos, algunos son más rápidos y ahí sí ya depende de muchos factores del paciente. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora. Amigos, es una pausa sumamente breve, pero también le invitamos a que si quiere hacer más preguntas, pueda hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Regresamos. Las mujeres tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar artritis reumatoide que los hombres. La artritis reumatoide no solo afecta el cuerpo, también puede impactar la salud emocional y la calidad de vida. El dolor constante, la inflamación y la rigidez pueden hacer que tareas simples como vestirse o sujetar un vaso se conviertan en un desafío diario. Pero más allá de los síntomas físicos, esta enfermedad también puede generar ansiedad, depresión y un sentimiento de frustración en quienes la padecen. Sin embargo, recibir un diagnóstico de artritis reumatoide no significa resignarse al dolor. Existen tratamientos que pueden ayudar a controlar la inflamación y a mejorar la movilidad. Los medicamentos combinados con terapias físicas y hábitos saludables permiten que muchas personas sigan con sus actividades diarias sin grandes limitaciones. La clave está en el movimiento. Aunque pueda parecer difícil mantener el cuerpo activo con ejercicios de bajo impacto como el yoga, la natación o caminatas suaves, ayuda a reducir la rigidez y el dolor. La alimentación también juega un papel importante. Una dieta rica en omega 3, frutas y vegetales pueden ayudar a disminuir la inflamación. Pero más allá del tratamiento médico, el apoyo emocional es fundamental. Grupos de apoyo, terapia psicológica y el acompañamiento de familiares y amigos pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida. La artritis reumatoide es un desafío, pero con el tratamiento adecuado y un enfoque integral, es posible llevar una vida plena y activa. En Salud para Todos seguimos explorando cómo mejorar nuestra salud y bienestar, porque conocer nuestra enfermedad es el primer paso para controlarla. Muchísimas gracias por esta información importante y puntual y por continuar con nosotros. Estamos hablando de artritis reumatoide con la doctora Wendy Citlali Anaya Ramos. Doctora, sigue preguntando el público. Doctora, estoy preocupada, desde los 65 años padezco de artritis y no sé si algunos de mis hijos pueden llegar a sufrir esto. Pues eso es incierto, de hecho, porque esto es meramente genético. Entonces, porque la mamá tuvo artritis reumatoide no significa que todos sus hijos lo van a tener. Literalmente es suerte. Si ellos heredaron el gen del papá y no de la mamá, probablemente nunca tengan la artritis. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Tampoco es estudiarlos si no tienen los síntomas, es vigilarlos. Como la mamá ya sabe y conoce cómo se siente la artritis reumatoide, en cuanto los hijos mencionen o hagan referencia a que les duele una articulación o se hincha, ahí es el momento de que la mamá, que tiene más experiencia, vea que realmente es una artritis, o sea, una inflamación, o que es un dolor articular. Entonces, si es una inflamación, ahí hay que buscar como tal a un reumatólogo. Y bien, empezar el protocolo. Y empezar el tratamiento, sí. Ahora, bien, esta está buena porque yo creo que la mayoría de las personas lo hacemos. Desde pequeña me gusta tronar los huesos de manos y me dicen que esto puede generar artritis, o como decimos, ya me troné los dedos, y como asociamos mucho, ya nos dijo la doctora que no solamente en manos, pero así lo asociamos, ¿no? Como que es lo más visible, manos, pies, etcétera. Pero, ¿esto sí lo puede generar? No, de hecho las articulaciones deben de tronar,
porque no son rígidas, son como bisagras de las puertas. Entonces, llega momentos en la vida en la que de repente me truena mucho el hombro o la rodilla, pero eso no significa que sea artritis ni que tampoco lo vaya a predisponer. O sea, uno se puede tronar los dedos y no significa que va a haber una inflamación como tal. Si, por ejemplo, te truenas un dedo y se hincha, ahí hay que buscar atención porque lo más probable es que no sea artritis reumatoide, más bien te lastimaste un ligamento o lastimaste la articulación como tal. Ajá, a ver, justamente, tronarse los dedos, pues tampoco es que se relacione con el tema que estamos hablando, pero tampoco es que sea muy, muy sano porque sí nos podemos llegar a deformar. Sí, más que deformar, lastimar porque es como una puerta que tú fuerzas y fuerzas y fuerzas, en algún momento se puede romper. Entonces, una articulación no solo son dos huesos juntos, tiene también la cápsula articular y los ligamentos que la recubren. Entonces, el estar tronando los dedos puede llegar a lastimar los ligamentos, que es lo más frecuente, y eso poder inflamar como tal el dedo, pero no significa que es una artritis reumatoide, solo es una lesión que se provocó por un movimiento brusco. Una inflamación normal por el traumatismo o por alguna otra causa, pero no inflamación que derive en artritis reumatoide. ¿La artritis se puede curar o ser reversible? No, la artritis no se cura, es una enfermedad que se controla. Entonces, aquí sí depende mucho del paciente apegarse al tratamiento, que eso es lo que hemos visto. Obviamente, en el primer pico, donde vemos pacientes de 25 a 35 años, empiezan con tratamiento desde esa edad y llega un punto como a los 60, 70 que se aburren, porque es normal, porque es tomar medicamento todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando nos dejan los medicamentos y ahí es cuando otra vez se activa la enfermedad. Pero no es una enfermedad que tenga cura, se controla. Bien, ¿la artritis es una enfermedad solo de personas mayores? No, tiene dos picos. Uno es entre los 25 y los 35 años, que de hecho es el más frecuente, y el segundo es después de los 65 años, que nosotros ya le decimos como tal artritis reumatoide del anciano. Pero la artritis reumatoide no es 100% del anciano, de hecho se da en adultos jóvenes. Es lo que mencionaba, que parte de la población que padece esta enfermedad está en el primer pico, ¿no? ¿La artritis y artrosis son lo mismo? No, de hecho eso es muy común, que muchos pacientes lo confundan y algunos médicos generales también, y no es la culpa de los médicos generales, es solo que para ser reumatólogo son muchos años más de estudio. Sí, es una especialidad. Es una especialidad, de hecho es una subespecialidad de medicina. Entonces, la artrosis como tal, o también le llaman muchos osteoartrosis, que es lo mismo que artrosis, es una degeneración articular por la edad, que eso nos va a pasar a todos después de los 35 años, sí. De hecho, el punto máximo de juventud ya se destinó en los 35 años y de ahí en adelante vamos literalmente envejeciendo. Así como nos salen arrugas o canas, las articulaciones también van envejeciendo y ahí es donde vemos la artrosis. La artrosis es bien diferente a la artritis porque la artrosis sí puede deformar los dedos, pero la deformidad de los dedos siempre se da de esta parte de aquí para acá. La artrosis se da de aquí para acá y la artritis se da de aquí para acá. Entonces, lo más común que llega a la consulta son pacientes que tienen los deditos chuecos, como si se dan cuenta yo también los tengo esta parte de acá, porque pues yo ya pasé de los 35 años, entonces eso es lo que pasa. La artrosis es que la articulación se va degenerando y por ende, en su afán de no querer envejecer, forma hueso como regenerándose, pero ese hueso es de mala calidad. De hecho, en lugar de formar hueso dentro del hueso, lo forma sobre el hueso, que son los clásicos bolitas que tienen los pacientes en esta parte de acá. Sí. Pero eso es artrosis. De hecho, desde que yo los veo y los toco, sí puede haber, si en algún momento alguien llega a preguntar, ¿puedo tener artritis más artrosis? Sí, porque la artrosis es que estás envejeciendo y la artritis es una enfermedad como tal. Entonces, yo no veo a la artrosis como una enfermedad, lo veo como lo que tiene que pasar. Si estás vivo después de 35 años, es una degeneración articular por la edad, normal. Sí, es algo normal. Yo no me vi nada en las manos porque como tengo 20 años. Sí. ¿Qué pasó, amigos? ¿Por qué no me creyeron? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero sí tengo artrosis en las rodillas. No, le digo que... A ver, doctora, ¿existe algún síntoma que te avise o algo que podamos hacer en medida de prevención? Siempre a los pacientes cuando tienen la artrosis y tienen la duda de si pueden generar artritis reumatoide,
siempre se les recomienda lo mismo, llevar una vida saludable, hacer ejercicio, porque obviamente un paciente que ha hecho ejercicio y se mantiene saludable todo el tiempo, si llega a tener artritis reumatoide, la limitación que llega a presentar es mínima, comparada con alguien que no hace ejercicio y no lleva una dieta saludable. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo puede tardar un diagnóstico desde que aparecen estos primeros síntomas? Puede tardar hasta 2 años, que es lo que ¿2 años? hemos visto, sí, porque el paciente tiende a que le duele algo y pues pasa que me pongo la cremita, le hago caso a la comadre. O sea, solo enmascaramos cuadro. Exacto. De hecho, van limitando el dolor, lo van reduciendo, pero los pacientes siempre nos dicen, sí, bajó el dolor, pero no como tal se quitó. Entonces, como no se quitaba, se ponía peor, yo veía que los dedos ya no me respondían bien, la rigidez matutina se hacía mucho más prolongada, más tiempo, es cuando empiezan a buscar a un médico, que casi siempre llegan con el médico general o el médico familiar. Que ellos pues empiezan a estudiarlos, cuando ven que esto no es normal, lo pasan con el médico internista. El médico internista a veces pide los anticuerpos como tal, porque tampoco es su especialidad, y empieza un tratamiento que casi siempre son esteroides. El esteroide disminuye mucho la inflamación y entonces como el paciente se siente bien, ya ni siquiera regresa con el internista, desaparece 1 o 2 años, y cuando ve que esto se va poniendo peor y que el esteroide ya no le está funcionando, regresa y ahí es cuando nos los mandan como a reumatología como tal, pero para eso ya pasaron 2 años o más. Bueno, pues ahí es cuando las cosas van avanzando y entonces ya vimos que esto solamente se controla, no se cura, hay que poner muchísima atención. Doctora, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, es breve y regresamos a Salud para Todos. Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más común entre los 30 y los 50 años. Es causada por un ataque del propio sistema inmunológico a las articulaciones, generando inflamación crónica y desgaste progresivo. Gracias por esta información. Estamos ya en la recta final del programa hablando de artritis reumatoide con la doctora Wendy Citlali, Anaya Ramos, que también por ahí aparecen sus datos por si necesita alguna consulta, algún diagnóstico. Doctora, ¿cuáles son estos errores más comunes en el diagnóstico de la artritis reumatoide? Cuando algunos médicos piden el factor reumatoide. De hecho, los pacientes asocian mucho la artritis reumatoide con el factor reumatoide, pero no nos sirve para el diagnóstico, nos sirve para el pronóstico. Y también, aunque no lo haya pedido el médico, el mismo paciente puede ir a cualquier laboratorio a pedir un factor reumatoide. Entonces se hacen el factor reumatoide, por lo general casi siempre es positivo porque no se asocia como tal a la enfermedad. De hecho ya hay artículos donde el Colegio Mexicano de Reumatología lo ha ya descrito, de acuerdo a tu edad, el factor reumatoide va aumentando y no significa que tengas artritis reumatoide, simple y sencillamente es que estás envejeciendo. Entonces, el factor reumatoide no lo utilizamos, pero muchas veces los pacientes llegan a decirle a cualquier médico, tengo artritis reumatoide, y ese médico, como pues ya leyó lo que es artritis reumatoide, deja el esteroide. Y el esteroide sí mejora bastante a los pacientes en cualquier sentido, aunque no tengan la enfermedad, pero ahí es donde enmascaran otro tipo de enfermedades. A ver, hablando de esto, eso le quiero preguntar, ¿no? ¿Qué otros problemas de salud pudieran confundirse con esta enfermedad? La artrosis es la principal. De hecho, muchos pacientes que llegan a la consulta te llegan diciendo que tienen artritis reumatoide por un factor reumatoide positivo. Entonces tú lo revisas y dices, no, ninguna articulación se ha hinchado, solo tiene las bolitas y esas bolitas son normales por artrosis. Entonces, muchas veces porque es muy difícil decirle a los pacientes meramente solo explorándolos que no es una artritis. Les pedimos el anticuerpo para demostrarles que no es una artritis.
Se les pide el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, que es el específico para diagnóstico de artritis A reumatoide. ver, doctora, lo vamos a decir más despacito porque ya ese nombre sí está como largo y complicado y bueno, y a ver, lo decimos más fuerte. Es el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Es el específico para el diagnóstico. El que necesitamos llevar y bueno, pues sí, ahí nos pueden decir este diagnóstico. Ahora, ¿esta artritis reumatoide va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Sí, porque también afecta al corazón. De hecho, se ha demostrado que la artritis reumatoide genera alteraciones en el ritmo y en la conducción cardíaca, y es por la actividad de la enfermedad. Entonces, los pacientes llegan a ser corazones grandes, que nosotros les decimos insuficiencias cardíacas, eso lleva a las insuficiencias cardíacas, puede llevar a los paros cardíacos. Entonces, la artritis no solo afecta articulaciones, también se va a órganos y sistemas. Como no es tan frecuente el corazón, en realidad se va más a ojo, a pulmón, pero ya como tercer punto, el corazón. Bueno, incluso nos mencionaba que perforación de ojo, ¿no? Y de pulmón. Ahora, ¿existen diferentes niveles de severidad en la artritis reumatoide? Sí, ¿qué es lo que le decía? Nosotros exploramos al paciente y con eso hacemos algo que nosotros llamamos clinimetría, que es como un checklist donde vamos marcando y de acuerdo a eso vamos viendo la actividad de la enfermedad. Y de acuerdo a la actividad de la enfermedad y los marcadores, que sería el anticuerpo y el factor reumatoide, porque el factor reumatoide nos da el pronóstico. Entonces, ¿cómo le va a ir al paciente? De acuerdo a eso es como nosotros damos el tratamiento e intensificamos el tratamiento. Bien, vámonos al tratamiento. ¿Cuáles son aquellos que existen actualmente para tratar esta enfermedad? Tenemos dos familias, uno que son los farmes convencionales. Los farmes son fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, o sea, ese sintéticos son moléculas ya en laboratorios establecidas que llevan años. Casi siempre utilizamos, el principal es metotrexato, cloroquina, hidroxicloroquina, sulfasalacina, que son los más comunes que utilizamos, azatioprina lo usamos mucho, y después vienen los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, que son terapias mucho más avanzadas, mucho más caras. Llegar a ese tipo de terapias es porque el paciente ya hizo mala respuesta a los fármacos sintéticos, a los convencionales, y aún así, aunque lleguemos a las terapias biológicas, que casi siempre son inyectadas o intravenosas, tiene que ir combinado con un fármaco sintético, porque se ha visto que se potencializa el efecto de ambos para lograr un control de la enfermedad en poco tiempo. Pues sí, hombre. Y es que a veces también el factor económico puede llegar a ser determinante y por eso no seguir el tratamiento. No es porque uno no quiera, es que pues también la economía a veces se ve mermada en este sentido. Ahora, ¿los medicamentos biológicos han cambiado la forma de tratar esta enfermedad? Sí, de hecho las moléculas que nosotros manejamos son bastante buenas. Ninguna tiene falla como tal. Cuando empieza a tener el paciente efectos adversos, porque existen muchísimos, o vemos que la respuesta no es la adecuada, porque depende mucho del paciente, existen otros tipos de terapias biológicas. Son muchas las familias que nosotros manejamos. Entonces, la verdad es que en artritis reumatoide el tratamiento es muy amplio, hay muchas opciones de tratamiento, pero aquí sí depende mucho del paciente, el apego al tratamiento, porque es de por vida y ese es el problema. Sí, claro, y hay personas que justamente, ¿no? Como decía, no son tan disciplinadas, empiezan a sentir bien, empiezan a dejar el medicamento y bueno, pues regresa con más fuerza. Ahora, hablaba de los efectos adversos o efectos secundarios que pudieran llegar a tener algunos medicamentos. La mayoría de los medicamentos sintéticos nosotros los conocemos como inmunosupresores, pero existe uno en especial que es el mejor, la verdad, que es el metotrexato. El metotrexato es una quimioterapia, pero yo siempre le explico a los pacientes que no le tengan miedo porque las dosis que nosotros utilizamos son dosis muy pequeñas comparados a lo que utiliza un oncólogo. Y por eso es tan importante el regresar cuando se le indica a las consultas subsecuentes, porque los pacientes lo máximo que pueden llegar a ver es náuseas, vómito, diarrea, malestar estomacal, caída de cabello, pero no al grado de que se van a quedar sin cabello. De hecho, solo es más abundante, pero se regenera el cabello.
Algunos llegan a tener úlceras en la boca, que es lo máximo que puede llegar a ver el paciente, pero en realidad la mayoría de los efectos secundarios se dan a nivel de sangre. Puede llegar a dañar médula ósea, que es el que genera la sangre, el hígado, y eso la única forma de verlo es por laboratorios. Entonces los pacientes siempre que van a una consulta de reumatología tienen que llevar laboratorios porque no hay forma de verlo. Ahora, pregunta del público, ¿la artritis reumatoide se manifiesta lentamente? No. Cuando una enfermedad se despierta, cuando una enfermedad autoinmune se despierta, llámese como se llame, en este caso artritis reumatoide, como mencionaba anteriormente, el objetivo de la enfermedad es destruir al paciente porque lo está viendo como algo extraño. Sí, como su enemigo. Ajá, entonces lo quiere destruir en el menor tiempo que se pueda. Cuando un paciente despierta la enfermedad, esta se va a ir, a lo mejor lo nota solo en una articulación, pero con el paso del tiempo, y es en un periodo muy corto, esto se va a ir avanzando a otras articulaciones. Y cuando es de mal pronóstico, casi siempre a órganos, y principalmente el ojo, que es el que más afecta. Doctora, ¿los síntomas de la artritis pueden ir y venir? ¿Y por qué pasa esto? Pueden ir y venir, pero no es por la enfermedad. Es más que nada porque los pacientes tienden a consumir ciertos medicamentos que son de venta libre, que en realidad no son medicamentos, son suplementos. Entonces yo siempre le digo a los pacientes que nunca consuman nada de suplementos alimenticios porque la mayoría de esos tienen alerta sanitaria por COFEPRIS, donde nos hacen mención que tienen alto contenido de esteroide. O sea, el producto no lo dice como tal, pero sí se ha demostrado que tienen alto contenido de esteroide. Entonces los pacientes tienden a tomarlo y a ver mejoría, pero cuando ya llevan meses consumiéndolo ven que la enfermedad regresa. No es que regresó, es que nunca se apagó. Sí, nunca se Siempre detuvo. estuvo ahí, pero estuvo como media tontita. Entonces cuando el medicamento ya deja de hacer efecto o ya están muy saturados de esteroides, es cuando ven que regresa, pero en realidad siempre estuvo ¿Y ahí. regresa con más fuerza o como estaba? No, por lo general con más fuerza, porque está como media tontita, media dormida, y entonces cuando ve la oportunidad despierta y dice, esta es mi oportunidad de Y va acabar con el todo. paciente. Pues hay que atendernos. Ya escuchamos más acerca de este tema. Doctora Wendy Citlali Anaya Ramos, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también a usted, recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.